Taita mamakuna bajo un mismo sol kallaripan. Ñukanchik llankaykunakaña ishkay chunga ishkay rikuchikunaman chayamupashka. Kay chunga shuk nishka temporadapi. Chay kushikuykunawan ashtawan ali rikuchikunata kikinkunaman karangapa kallaripanchik. Hoy veremos el encuentro con nuestra medicina ancestral. En nuestro segmento Mishki Shimi aprenderemos los pronombres. Y en San Pablo conoceremos la invasión del territorio Siecopay, parte 1. Y finalmente entrevistaremos al grupo Amauta Ñambi y su estreno musical Flor de mi Corazón. Así empezamos el programa de hoy. Bienvenidos todos. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunajupanguichi. ¿Conoce usted métodos anticonceptivos relacionados a las conexiones energéticas? ¿Cuántos remedios con hierbas ha utilizado usted para curarse la gripe, la migraña o los dolores musculares? Entérese en el siguiente reportaje. Hoy visitamos la Fundación de Medicina Alternativa Jambihuasi. Conversamos con especialistas quichuas en medicina y conocimientos ancestrales. Ellos nos comparten algunos tratamientos prácticos utilizando plantas medicinales. Conozcamos algunas propiedades curativas que la naturaleza nos proporciona. Bueno, mi nombre es José Terán, soy médico pediatra y egresado en gerencia en servicios de salud. Bueno, yo tengo una formación en lo que es la medicina occidental, pero cuando ya terminé en la preparación de médico general, alrededor de ya más de 10 años, en la cual se pudo relacionarse el trabajo en las comunidades que realizan nuestras compañeras parteras, también la cuestión de combinar la medicina alternativa aquí en el centro, es lo que fue llevando a entender cómo viven nuestras comunidades, nuestras gentes, y de esa forma un poco ir conociendo en las prácticas que realizan. No existe un solo tipo de medicina, por tal razón existen otras alternativas, en el sentido de que nuestro organismo no es solo lo físico, la parte fisiológica que nos enseña en la parte occidental, sino que también somos un ente espíritu y alma. Entonces, en ese sentido, la medicina indígena es lo que más se enfoca en ese sentido, se ve en forma lo que es el ser humano, digamos. A través de la OPS también se ha determinado de que la parte de medicina indígena puede ser un aporte importante para la salud de la población, ¿no? Entonces, lo más sencillo algo muy simple que muchos no solo digamos en la medicina formal, sino que con los conocimientos también de nuestros abuelos, de nuestros padres, son el uso de ciertas plantas medicinales, ¿no? En las cuales también toca saber, porque a veces, especialmente en los niños, hemos visto casos en las cuales hay ciertas plantas que más bien nos pueden hacer daño, pero pensamos, entre comillas, como es algo natural, entonces no le puede hacer daño, sino que también en esos casos debemos conocer bien las plantas, qué propiedades tiene, y de acuerdo a eso también recomendar a los padres para el uso, especialmente en este caso sería los niños, ¿no? Mi nombre es Javier Perogache. Me dedico desde pequeña edad de mi abuelo de este trabajo. Soy médico natural, preparo las plantas nativas y yo mismo tengo que coger, no compro nada jamás, porque la gente no vende cosas limpias. Mi preparación es desde casi 3 años que me acuerdo. Mi abuelo fue de este trabajo. Entonces yo, de acuerdo a las enfermedades, tengo que preparar las plantas. Los remedios es directa de la selva. Y parte de este lado, como botequín, es de la selva amazónica. Y parte de este lado triple, que está pegado con los nombres de cada planta, es de la serranía. Todas las partes de la sierra recojo y entonces yo lo preparo de acuerdo a la enfermedad que tenga el paciente. Acá ya lo digo cuando ya no llegan las pastillas, inyecciones, cápsulas. Ya que viven los compañeros, cuando ya no puede, sabe mandar, vaya donde el compañero Javier sabe decir. Entonces yo les examino en la orina y luego detecto qué enfermedad tiene
y voy avisando a los pacientes, esto tienes, de acuerdo a eso tengo que preparar yo. Es de la selva amazónico, ya te digo, para la energía, cuando no tiene energía, cuando son tímidos, cuando son nerviosos, cuando tiene demasiado migraña que dicen los médicos. Albahaca es cuando tiene calambres, resfriados, algo, nervios así. Cañagria es directamente para la próstata, pero combinando a sí mismo. ¿Cómo se toma? ¿Con agüitas? Él mismo tiene líquido, yo tengo que sacar líquido, esencia. Nepe es como para tomar directa, solito, haciendo dormir en el agua nomás, pero combinando, no solo eso. Es una bejuco que tiene, cortando la avena nomás toca, o raspando las cáscaras hay que preparar, saco esencia. Llorona, cuando son medio, hasta usted también puede tener tiempo de iras, tiempo de molesto, o malas noches, algo así. Nuestro medio es muy bueno, por ejemplo, la combinación de chochos con tostado, por ejemplo. Y eso es algo que debemos consumir, pero a veces no consumimos, ¿no? Y esas combinaciones es lo que siempre tenemos que ver entre proteínas, carbohidratos y grasas también, ¿no? Bueno, ya cuando tenemos casos de alergias, en casos de niños desnutridos, sí se maneja ciertas plantas combinadas, sobre todo para mejorar las defensas, ¿no? ¿Cómo qué plantas? En el caso de las plantas para mejorar las defensas, mucho más que plantas como medicinales, más nos manejamos en el uso de ensaladas de verduras, por ejemplo, y eso es lo que más damos a los niños, ¿no? Porque inclusive no solo los niños, sino a veces la familia mismo no sabemos consumir las verduras y hay ciertas vitaminas y proteínas, más que todo proteínas, no podemos encontrar en otros alimentos y tenemos que recomendar de esa forma, ¿no? El hecho de dar una buena proteína, como el caso de la quinoa, que tiene bastante proteínas importantes, esas proteínas sería como la materia prima para el organismo y fabricar las defensas respectivas, ¿no? De los carbohidratos no hay que, tampoco hay que estigmatizar, igual el organismo necesita calorías, ¿no? Pero la idea es siempre combinar las tres cosas, ¿no? Del total del plato que más o menos se consuma, por lo menos, digamos, de unas 10 cucharadas, de las 10 cucharadas, por lo menos 6 cucharadas tiene que ser de carbohidrato, unas 2 cucharadas tiene que ser de proteína y unas 2 cucharadas que tenga algo de grasa, ¿no? Entonces todo eso, imaginándonos de esa forma las combinaciones que debemos hacer, las cosas blancas, generalmente decimos, las cosas blancas son las que tienen carbohidrato, pan, papas, arroz, yuca, entonces todo eso como carbohidrato necesita el organismo. Pero a eso tenemos que combinar con las proteínas que en forma general conocemos como granos, y eso, como decía, las habas, lentejas, frijol podríamos utilizar, darle. Este tipo de alimentación es lo que va a garantizar que exista, siempre digo, la materia prima para crecer, como también para las defensas, ¿no? De los tubérculos, la oca, mashua, todos esos productos sí deberíamos consumir, porque sí está más que de las proteínas, por ejemplo el mashua bastante se habla de que tiene muchos antioxidantes. Los antioxidantes son ciertos productos de lo que consumimos, nos ayuda para que nuestro organismo esté sano. Nuestro organismo todos los días produce células malas, produce toxinas, y eso a través de nuestras excreciones, de heces, orinas, sudoraciones, eliminamos. Pero estos productos, por ejemplo la mashua, se ha demostrado que tiene muchos antioxidantes y evita que produzcamos ciertas células malignas en nuestro organismo, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos siempre a consumir. Muchas veces a los niños, cuando se les pregunta si comen verduras o no, a veces dicen, no, mi hijo no le gusta y no come, pero a la final, cuando se pregunta a la familia, es la familia mismo que no estamos acostumbrados a comer verduras. Entonces, en ese sentido, una dieta equilibrada nos va a garantizar la salud de nuestro organismo, ¿no? Terminando nuestra visita, nos vamos con información muy interesante. Hoy en día es muy importante saber cómo beneficiarnos de las cualidades curativas de algunas plantas, pero también debemos saber que es importante practicar una medicina preventiva comiendo de forma balanceada,
proteínas, carbohidratos y grasas. Sobre todo, procurando evitar tener una alimentación ácida, sino más bien alcalina, como nos recomiendan los expertos de Hambiwasi, es decir, comer bastante verdura. Bastante verdura. Muy interesante. Cuando se trata de medicina tradicional siempre se puede aprender más, porque los conocimientos varían de acuerdo al sitio de procedencia de nuestros sabios, de tal forma que hay patrimonio y agentes de salud tradicional en abundancia, en buena hora para todos nosotros. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. A continuación les traemos la primera parte de un reportaje preparado por nuestros aliados amazónicos. Apanapse. Nuestros compañeros presentan la situación de la nacionalidad Siecopay, quienes están luchando por la conservación de sus territorios ancestrales, pero con ambición e irrespeto hacia las nacionalidades y hacia las leyes, invasores ocupan estos territorios causando múltiples problemas a sus habitantes originarios. Veamos. Los Siecopay, gente multicolor, antiguamente habitaban todo el sector de Lagartococha, en el Cuyabeno. En el año de 1973, Cecilio Piaguaje, líder de esa nación, salió del Cuyabeno con un grupo de personas en busca de nuevos territorios para vivir. Otro grupo, en cambio, se quedó en Lagartococha, en la frontera entre Perú y Ecuador. Los que siguieron a Cecilio Piaguaje se asentaron en 4 comunidades a orillas del río Aguarico. La nacionalidad secoya tiene su propio idioma, cosmovisión y forma de vida tradicional. Para los ancianos, el territorio es sagrado, ya que les provee todo lo necesario para su subsistencia. Además, es el hogar de los seres espirituales que sostienen el equilibrio de su pueblo. Mai dia mai pai me nyare ka kaweso konam peoni mai aido aku me de neni ai ku peoni ku mai wa i mo nye ku nai kwa ye yon se pio kona neni ai peoni mai ge ha hio eso ko to peo kona hon te ka to mai se pai ha ni ka se ji mai pai ha ye ha nya ba se si ai de ku pai ha ni ka yu de ka tong se rồi bài bao nhiêu cả giờ ông ta rồi bài như vậy ba này gì đấy cả qua mai quay xí cũng hoàn chi hết ba để ăn cái để cả cầm ông là gì coi nhiều mà ông là bài gì thì gì đấy cả quay sẽ để ba nhiêu cái ba gì hai nhà mai gì hết ba bây giờ gì hết mai cái gì ông bài quý bài to để về bài không cả để bài cái này gì ông hành về xương giờ như vậy nè mà con cái tao này về xưa gì quá gì anh có cả hai mà các bạn nó mai gì ha nha bị đệ về bài na đệ về bài như ha để theo ní bài gì cả to này về xưa gì vậy có bài biết ta say gì kêu anh em biết có cái anh em cứ đó nó sẽ khác cái giờ ní ta này về xưa ta có ai quá gì giờ này họ chơi ha đây mày ní con như vậy họ cả mai gì ha thì ông này xưa thì này họ về xưa vậy ai rồi vậy sẽ ai rồi em mới vậy hare khóc ai chơi cái si ai rồi cái gì cứ hàng cái gì cứ con ai rồi si ai rồi vậy si ai rồi em mới vậy vay hụn nó con khai si ai em mới vậy ai ha hiện tại em mới si ai có tôi si phải em ha si ai vậy ai rồi em ha abi con khai baka bai ayo ai khia sẽ em để đôi con papa ấy cái ha bio ie baka bai ha ayo khia ye sẽ yêu khia ayo ye ya ha em yêu cũng vậy ha không bai ha em ye En 1991, el IERAG adjudicó 44.000 hectáreas de tierras a la nacionalidad Siona y Siecopay como tierras comunales para el asentamiento de los dos pueblos.
Cada nacionalidad hoy tiene aproximadamente 700 habitantes y su forma de vida peligra, ya que su territorio está siendo invadido por colonos. Desde el año 2008, la nacionalidad ha venido detectando la infiltración de personas ajenas que están deforestando el territorio Siecopay para ser habitado. Se trata de invasores. Desde esa ocasión, los líderes comunitarios han acudido a varias instancias legales para solicitar la salida de los colonos. Inclusive han realizado desalojos, pero los invasores insisten. Hoy en día son más de 200 hectáreas de bosque primario que han sido deforestadas por estas personas sin que las autoridades den oído a las denuncias hechas por los Siecopay. Estamos en el territorio Siecopay en este momento. Este territorio antes de la invasión, esto era selva, virgen, nadie vivía aquí. Yo soy el dirigente más antiguo de la historia secoya. Soy dirigente histórico, yo lo lideré esto con equipos topográficos en la selva, donde no ni estaban los colonos. Todo esto lo cogimos en los años 1970-72, todo esto demarcamos. Y luego traímos equipos topográficos y de hierro y lo titularizamos. Y en la época del petróleo pues empezó a poblar, tuvimos que apurarnos para tomar las tierras, porque si no, nos quedábamos sin tierra porque ya venían arrasando territorios enormes. Nosotros sentimos muy mal esto porque ya son 5 años que hemos venido conversando con las autoridades de nuestro país, los cuales tienen competencia para solucionar y nos han hecho oídos sordos, a pesar de que hemos presentado los documentos pertinentes de la nacionalidad Siecopay, como son los títulos de propiedad global, y eso no nos respetan las autoridades. Igual las altas autoridades, gobernador, lo quien sea, donde hemos ido, dan poca importancia a nuestro reclamo. Queremos que se sentencie urgentemente porque nosotros no podemos esperar mucho rato. Ya están, casi van a estar 1 o 2 años en las manos de los jueces y no solucionan. Vía terrestre llegamos hasta un sector del territorio invadido. Un colono aparece y se opone grotescamente a nuestro ingreso hacia las áreas deforestadas por los invasores, por lo que no pudimos llegar muy lejos. Los dirigentes de la nacionalidad nos advierten además que algunos de los invasores suelen estar armados y son peligrosos. Uno de los colonos ya había hecho su segunda casa, con madera extraída del mismo territorio. Claro está, sin consentimiento de los Siecopay. Él se opone a salir del lugar y asegura que son alrededor de 30 invasores y entre todos están tomando acciones legales para apropiarse de estos territorios. Yo tengo ya más de 4 años acá. A mí me avisaron que de estos terrenos que habían baldíos por la misma situación de que este terreno no está en pertenencia de ninguna de las dos partes. Entonces esto está en un territorio que se supone que es baldío, que no tiene propietarios. Nosotros estamos en proceso legal en el juzgado de aquí de Chichufindi, de Quito, no se vino con unos papeles, documentos desde el Magat. Supuestamente el proceso que nosotros estamos siguiendo, eso nos ampara nuestra posición. Si nos toca salir, depende, pues si podemos apelar, apelaremos, pero depende de si es lo justo, porque no queremos las injusticias. Debido a las acciones legales tomadas por los invasores, la nacionalidad decidió defenderse a través de la justicia ordinaria con un juicio por invasión de territorios comunales, que reposa en el juzgado del cantón Chichufindi y el mismo que hasta el momento no ha dado resultados según los dirigentes. El abogado defensor de la nacionalidad dice que los Siecopay tienen todas las de ganar el juicio, ya que tienen un título de tierras. Lo que pasó en el 2011 es que un grupo de unos 30 más o menos campesinos, a veces arrastrados por otro tipo de personas ambiciosas de poder de tierra, los llevaron que invadan una parte del territorio Siecopay y también de la comuna quichua El Pilche. De los compañeros Siecopay les están quitando más o menos 200 hectáreas y a los compañeros de la comuna quichua El Pilche como unas 300 hectáreas también total, más o menos unas 500 son la invasión. Pero aquí hay una cuestión gravísima, es que primero el territorio indígena es un territorio indivisible, imprescriptible. O sea, nunca ninguna persona, ninguna autoridad podría ordenar que ese territorio sea cercenado, sea dividido, sea quitado
a una población indígena como tal. Mucho más cuando tienen una adjudicación propia entregada por el Estado ecuatoriano. O sea, un reconocimiento implícito del Estado ecuatoriano del derecho sobre esa territorialidad como tal, ¿sí? Sin embargo, pese a eso, digo, hay un grupo de campesinos que se han metido en territorio indígena que no pueden hacer eso y están ahí hasta la actualidad. La primera fase realmente no estábamos nosotros, y que no estaba yo, hicieron una cantidad de acciones, de cartas, diría yo, administrativas a la Gobernación de Sucumbíos, al Ministerio del Ambiente, estas autoridades que tomen un poco de correctivos, ¿no? De hecho, me parece que la Gobernación, la Intendencia de Policía de Sucumbíos ordenó en 1 o 2 veces el desalojo de los invasores. Obviamente hicieron caso omiso o caso limitado a esa disposición. Y ya después, en el 2015, empezamos una acción estrictamente judicial. Porque paradójicamente, vale más, los demandantes plantearon una demanda en contra de los indígenas, compañeros Sicopay. Tuvimos que hacer la defensa respectiva y luego nosotros hicimos la demanda adecuada ya para que los compañeros que están allí de una forma ilegal en un territorio que no les pertenece dejen esas tierras y no destruyan más el bosque. Ahora, estos invasores que ya han deforestado casi 200 hectáreas, ¿deberán ellos...? Deberían pagar, y eso le corresponde al MAE también, a la justicia ordinaria también, ordenar que paguen. No puede talarse, lo hizo un bosque de esa forma como lo han hecho en este caso. Estas invasiones a territorios ancestrales de las nacionalidades se repiten a lo largo de la Amazonía y también en la costa norte de nuestro país, pese a que las leyes, la Constitución amparan los derechos de los pueblos originarios. Estos derechos sobre el territorio son precisamente los más violentados. A continuación, como siempre, les compartimos algunos de los mensajes que nos llegan a nuestras redes sociales. Juanita Quilumbango nos escribe: les saludo desde Colombia. ¡Qué magnífico programa! Son de mucha riqueza cultural sus reportajes. Éxitos y saludos a todos quienes conforman Bajo un Mismo Sol. Nieves Ruiz nos dice: felicitaciones, es un lindo programa y me gusta mucho. Saludos a todo el equipo que conforma este gran trabajo audiovisual. Jusico Torres nos dice: siempre interesante como en todos los capítulos. Felicitaciones. Juan Túqueres nos escribe: primero quiero felicitarles por su gran programa. Muchos éxitos y continúen con pasión sus reportajes que nos motivan y nos enseñan muchísimo de nuestra cultura. Me encanta, Dios les siga bendiciendo. Gracias por sus mensajes y continúen suscribiéndose a nuestras redes sociales. Sakingi manja kikimba wawakuna kashnakunata ama kawsachun. Kikimba wawakunata umaspalla apaspa shinjita llankachihupika imatashi rurangima. Wawakunama llankaykunata yachachiwan. Wawakunata shinji llankachikunawanka ama pandapaychichu. Wawakunaka pukllaykunamantallami sayajuna. Ñuka mikani pay mikan. ¿Usted ya sabe bien los pronombres en quichua? ¿Quiere practicarlos mientras canta? Aquí les va una bonita melodía para aprender los pronombres en quichua. Bueno, niños, en esta ocasión vamos a repasar los pronombres personales en quichua. ¿Todos listos? ¡Vamos! Muy bien, niños, muy bien. Ahora, Sisa, dinos tu nombre y el de tus amiguitos, utilizando lo que aprendiste. Sisa Mikani, Luis Mikangi, Rumi Mikan, María Mikan.
Ñukanchik mikanchik kankuna mikankichik. Ñukanchik mikanchik kankuna mikankichik. Kankuna mikankichik. Kankuna mikankichik. Paykuna mikan, paykuna mikan. Con esta entrega completamos 12 videos que les hemos estado presentando semanalmente a ustedes en Bajo un Mismo Sol, un aporte de este programa y editorial Guanchuru para el aprendizaje y práctica del quichua. Si usted desea mirar cualquiera de estos videos y compartirlos con sus amigos, hijos, hermanos o quiere utilizarlos con sus alumnos en la escuela o colegio, puede encontrarlos en nuestro canal de YouTube, Apagotabalo. Kikingunaka bajo un mismo soltamio rikunajupanguichi. Amauta Ñampi es un grupo musical del pueblo Quitukara. Está formado por jóvenes inquietos y talentosos que desean mediante su música aportar a la recuperación de su cultura y tradiciones propias. Algunos de sus miembros nos cuentan sobre su trayectoria, proyectos para el futuro y nos cuentan cómo se realizó su nuevo video musical producido por APAC, en la que les entregamos enseguida, titulada Flor de mi corazón. Mi nombre es Benjamín, interpreto el bajo eléctrico. Mi nombre es Juan Álvaro e interpreto el charango. Mi nombre es Timoteo Gomán y soy el guitarrista del grupo. Mi nombre es Cristian Vargas e interpreto el bandolín. Mi nombre es Eric Peralta y toco la percusión. Mi nombre es Olmedo Guamán e interpreto los instrumentos de viento. Nosotros somos Amauta Ñampi. Bueno, nosotros somos de la provincia de Pichincha, somos del cantón Quito, de la comunidad San José de Cocotó. El grupo nació en el año de 1998. Nosotros desde muy pequeños siempre queremos mantener nuestras tradiciones, no perder, y en este caso, como músicos que somos, ha sido un privilegio para nosotros poder interpretar los instrumentos y también poder rescatar las raíces nuestras, las tradiciones nuestras de nuestros antepasados. Bueno, para mí es una experiencia muy grande de haber sido uno de los fundadores, porque bueno, fue en una etapa que nosotros no conocíamos mucho de la música e intentamos buscar, investigar la música y también recibir de otras personas que con experiencia nos enseñaban. Entonces ha sido una experiencia bastante grande de muchos músicos también que a nuestro alrededor se han movido. Y ahora saber que todo ese tiempo de lucha, de experiencia, de sacrificio y también de empeño de poder y querer aprender un instrumento ha sido pues algo muy grandioso para nosotros. Y ahora que ya lo conocemos de una mejor manera la música, hacemos lo mismo, lo que hicieron con nosotros, pues transmitir también ese conocimiento a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Amigos, les invitamos a que ustedes puedan disfrutar de este video musical titulado Flor de mi corazón. Mi amor, traje esto para ti. Qué hermosas flores, me encanta mucho. Quiero decirte algo, y no sé cómo. ¿Qué me quieres decir? Dime ahora que estamos solos. Mi amor, me quiero casar contigo. ¿Ahora? Si hubiera cómo, sí, me casaría hoy mismo contigo. Pero, ¿y mis padres? ¿Qué van a decir? Solo dime lo que sienta tu corazón. No sabía qué decir cuando yo te vi venir. A mi Dios agradecí su regalo para mí. Este día yo te quiero decir el amor que sentí cuando te conocí. Solo quiero que de tu corazón solo hay el mejor sentimiento de Dios. Cuando tú dijiste
entristecí, hormiguitas yo sentí y mi corazón voló y mi lengua se trabó. No sabía qué decirte, mi amor, pero quiero que hoy nunca olvides mi voz. Que te amo con todo el corazón, princesita de Dios y de mi corazón. Eres tú mi inspiración, un regalo de mi Dios, la flor de mi corazón, del jardín de mi Señor. Tus palabras llenan mi corazón, encendiendo mi amor para dar lo mejor. Este día yo te quiero decir que de Dios recibí lo mejor para mí. Y si tengo que volar por el mundo y más allá, a mi lado tú estarás, nunca yo te olvidaré. Pronto, mi amor, no te olvides de Dios y de mi corazón. No te puedo olvidar, si eres parte de mí y de mi corazón. Alipachami kay takikunata uyashpa ñukanchik kitukara ayllukunapa kawsaykunatapas riksinchi. Ashtawankarin kunankunapi kutin shinchitukushpa hatarinahun paykunapa rimayta, shimita rikchachinkapak. Kay sumaqlla rikuchi takiwan tukuchipanchik mashikuna, tuparipashunchik.
Show.